Feliz sábado, hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bueno, espero que se encuentren muy bien, que hayan disfrutado la semana, que hayan disfrutado lo que va del sábado también. Y bueno, quiero hacerles una pregunta. Si ustedes tuviesen la posibilidad, caso hipotético, tenemos la posibilidad de irnos de vacaciones y podemos elegir, porque nos alcanza el presupuesto, una isla caribeña o el mar argentino, la costa argentina. ¿Qué eligen ustedes? ¿Eligen Mar del Plata o Cartagena de Indias, Curazao, Aruba? ¿Cuál eligen? Bueno, ese es el punto. Nosotros normalmente pensamos en las cosas más lindas. Como, bueno, Cartagena tiene unas playas más lindas, más blancas, más... Curazao también. Normalmente el Caribe suele tener eso, playas lindas, limpias y calurosas. Ideal para disfrutar unas vacaciones. Y siempre pensamos de esa manera. Y en la Biblia se relata la historia de un hombre que pensaba similar, que se llama Naamán. Se encuentra en el libro Segunda de Reyes, capítulo 5. El título de este tema se titula ¿Ríos de Damasco o las aguas del Jordán? ¿Por qué? Bueno, estas aguas tenían cierta peculiaridad muy similar a las que les acabo de hacer. Uno tenía aguas muy limpias, muy cristalinas, y el otro eran aguas un poco más sucias, digamos, de esa manera. Y bueno, arranca el versículo 1 explicando quién era Naamán. Dice que Naamán era general del ejército del rey de Siria. Era un hombre que gozaba de gran prestigio delante de su señor, delante del rey de Siria. Siria era uno de los países más importantes de esta época, de esa época donde se relata. Quien lo tenía en alta estima, pues por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Por medio de Naamán, que era general del ejército, Dios le había dado a Siria poder sobre otras naciones, sobre las naciones que estaban alrededor de ellos, entre las cuales se encontraba Israel. Entonces, Naamán era una persona que era muy importante. Si lo vemos al tiempo de ahora, Naamán era rico, era poderoso, también era muy conocido, era famoso. Cosas que hoy día la gente quiere tener. La gente quiere ser rica, quiere ser famosa y quiere tener poder. Y Naamán tenía todas estas cualidades. Supongamos que Naamán es de la época actual, tendría Instagram y entraría y tendría la misma cantidad de seguidores que, por ejemplo, Javier Milei o que, por ejemplo, Cristiano Ronaldo. Asimilemos que más o menos así de famoso era Naamán, era conocido y era temido. Era una persona muy importante, muy influyente en la época en la que vivía. Ahora, pero sigue diciendo el versículo, era un hombre valeroso en extremo. O sea, lo tenían en muy alta estima, era una persona muy importante, que Jehová le daba sus bendiciones. Porque por medio de quién tuvo todas las conquistas, dice por medio de Jehová. Pero era leproso. Pero era leproso. La lepra era una condición que te aislaba. Ahí no valía el poder, no valía la fama, no valían las riquezas, eras excluido de la sociedad. Si la gente que lo veía a Naamán, general, poderoso, valeroso en extremo, sabía que Naamán tenía lepra, no le iban a tener el mismo respeto que le tenían antes. Lo iban a excluir, lo iban a aislar. Iba a estar solo. Por eso pero era leproso. Dice los versículos 2 y 3. De Siria habían salido bandas armadas que se llevaron cautiva de la tierra de Israel
a una muchacha la cual se quedó al servicio de la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogara mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. La lepra era una enfermedad que tenía cura. En aquel tiempo no. Pero esta niña, que se crió en una casa cristiana, en una casa adventista, que creció, fue a la clase de cuna, fue a la clase de infantes, fue a la clase de primarios. Después, cuando se la llevan como esclava al extranjero, sola, allí se acordó del Dios que le enseñaron. De ese Dios que provee salvación, de ese Dios que provee sanidad, de ese Dios que provee el bienestar para su pueblo. Y dice: si mi señor Naamán rogara al profeta, que es profeta, es siervo del Dios Altísimo, de Jehová de los ejércitos, si él rogara hacia él, le sanaría. Le está presentando la solución a su problema. Cuando nosotros tenemos problemas, queremos soluciones. Y queremos soluciones que sean rápidas, que sean efectivas. Naamán habrá probado en distintos lugares y no sanaba su lepra. Tenía dinero para hacerlo, tenía riqueza, tenía poder, tenía contactos y nada le podía sanar. Nada le proveía su sanidad, nada le daba bienestar. Y esta nena viene y le dice: si Naamán rogara al profeta, este le proveería sanidad. Los versículos de 4 al 8 dicen: Naamán fue y se los relató a su señor diciendo, a su señor, hacia el rey, va y le dice al rey: esto y esto ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y el rey de Siria le respondió: está bien, ve y yo enviaré una carta al rey de Israel. Salió pues Naamán, llevando consigo 10 talentos de plata. ¿Cuánto equivale un talento en dinero en la Biblia? No, equivale al pago de un año. Entonces, llevaba 10 talentos. O sea, llevaba el pago de 10 años. 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Y también le llevó al rey de Israel una carta que decía: cuando recibas esta carta sabrás por ella que yo te envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Y luego que el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo: ¿acaso soy yo Dios que da vida y la quita, para que éste me envíe a un hombre a que lo sane de su lepra? ¿Acaso soy yo Dios que puedo sanarlo? Que éste, como cree que soy su siervo porque me tiene sitiado, básicamente me gobierna, es mi rey aquel, no soy yo soy un simple gobernador, piensa que yo soy Dios para curarle a Naamán de la lepra. ¿Qué consecuencias podrían haber pasado para ese rey si Naamán no se curaba de su lepra? La muerte. Él pensaba en que este me ha enviado a este hombre con la intención de matarme. Por eso rasga su vestido. Y por eso dice, se cree que soy Dios, porque este me ha enviado a Naamán para matarme. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Me está buscando una ocasión en la que yo pueda caer y pueda acusarme para que yo pueda morir, básicamente. Es lo que dice el rey. Pero cuando Eliseo, el varón de Dios, o sea, el profeta del cual la niña había hablado, del cual Naamán escuchó de parte de la niña, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decirle al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga a mí y sabrá
que hay un profeta en Israel. Muchas veces, cuando otras personas nos piden soluciones a nosotros, nos piden que oremos por ellos, y este es el caso que me dijo uno de los colportores con lo que estoy, viene y me dice: yo no entiendo por qué la gente pide que oremos por ellos, ¿acaso no saben que ellos pueden orar por sí mismos? La realidad es que cuando nosotros oramos por las personas, Dios puede interceder en sus vidas. Dios respeta nuestra libertad, nuestro libre albedrío. Entonces nosotros tenemos que interceder por las otras personas. Porque si yo oro por mí, Dios va a interceder por mí y va a actuar y me va a proteger. Pero la persona que no ora y pide protección de Dios, Dios no la puede proteger. Entonces, es necesario que nosotros, cuando nos piden una oración, podamos orar por esa persona también. ¿Por qué? Porque nos está pidiendo ayuda. Entonces, ellos entienden a través de nuestra oración que nosotros representamos a un Dios. Y ellos también confían en ese Dios, solo que sienten que su oración no va a ser alcanzada por ese Dios. Entonces, en esta ocasión, en estos versículos, se le presenta Naamán ante el rey de Israel pidiéndole una solución. Pidiéndole: esta niña me dijo que tu Dios me puede sanar, que tu Dios me puede salvar, tu Dios me puede quitar esta lepra. Así que bueno, ayúdame. Pero el rey de Israel no era una persona que creía mucho en Dios. Tampoco creía que el profeta Eliseo podía ayudarle a sanar de su enfermedad a Naamán, de su lepra. Por eso rasga sus vestidos, por eso reniega, por eso dice que el rey de Siria está buscando una ocasión para matarle. Versículo 9 y 10 dice: luego Naamán con sus caballos, llegó Naamán con sus caballos y su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Llegó donde el profeta y él estaba esperando que saliera Eliseo corriendo a sanarlo, a curarlo, porque Naamán, ¿cómo era? Era famoso, era conocido por todos, era temido porque era poderoso y tenía riquezas. Entonces él pensó que el profeta de Dios iba a salir corriendo, postrándose, adorándole a él, que era un simple mortal, y le iba a decir que se sane. El versículo 10 dice: entonces Eliseo, ¿qué hizo? Le envió a un mensajero, le envió a su siervo a Giezi. Eliseo estaba haciendo sus cosas, capaz estaba cocinando o estaba haciendo cualquier otra cosa, o estaba leyendo o escribiendo, y él le dice: ve y atiéndele tú a Naamán. Y dile esto: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Entonces, Naamán esperaba una cosa del profeta y al no recibir esa cosa, se enojó. O sea, el profeta de Eliseo viene y manda, encima no sale él, manda a un mensajero y le da una orden. ¿Qué era lo que esperaba Naamán? ¿Naamán esperaba una orden? No, él no esperaba una orden. El versículo 11 dice lo que esperaba Naamán. Naamán se fue enojado diciendo: yo pensaba, mis pensamientos, de seguro saldrá enseguida y puesto en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano, tocará la parte enferma y sanará la lepra. ¿Por qué Naamán pensaba de esa manera? ¿Por qué lo asimilaba de esa manera? Porque él pensaba en sus modos, en sus formas, en cómo él había visto que hacían los otros profetas de los otros dioses de los pueblos alrededor de Israel. Porque Naamán no estaba en su casa esperando a que se le sanara la lepra solo. Naamán tenía recursos, Naamán era famoso y tenía poder.
Él no estaba esperando sentado en su casa que se sane su lepra. Él había ido de pueblo en pueblo, de nación en nación, invocando todos los dioses paganos, y todos hicieron lo mismo. Todos salieron, invocaron el nombre de su Dios, tocaron la parte infectada, pero no se sanó. Todos los profetas paganos hicieron eso. Y él esperaba que el profeta de Dios, de Jehová de los ejércitos, hiciera lo mismo. Hiciera lo mismo que hacen los paganos. Pero el profeta de Dios le dijo, no es así. No es como hacen ellos. En las cosas de Dios vos tenés que poner de tu parte también. Por eso ve y lávate. Y aún así Naamán reniega, y en el versículo 12 dice, Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que las aguas del Jordán? Abana y Farfar tienen aguas limpias, son ríos tranquilos, son cristalinos. El Jordán entras y se pone todo negro. ¿No son mejores los ríos de Damasco que las aguas del Jordán, que las aguas de Jerusalén? Entonces voy y me sumerjo 7 veces en Abana. Pero se sumergió las 7 veces en Abana y no se curó. Entonces fue a Farfar, se sumergió 7 veces en Farfar y tampoco se curó. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros que intentamos con nuestra forma, con nuestro estilo, y buscamos la felicidad en las cosas de este mundo? ¿Cuántas veces hemos intentado buscar la felicidad en otro lado que no es en Jesús? ¿Cuántas veces hemos intentado buscar la felicidad en cosas de afuera? Buscamos la felicidad compartiendo con amigos que no nos hacen bien. Buscamos la felicidad yendo a lugares donde no deberíamos estar. Buscamos la felicidad haciendo cosas que no deberíamos hacer. Buscamos la felicidad en una película, buscamos la felicidad en un parque de atracciones, buscamos la felicidad en otros lugares donde no está Dios. Y dejamos que nos calcoma la angustia, la ansiedad. Y no buscamos a Dios, y buscamos a nuestro estilo, a nuestro modo. Y terminamos destruidos, terminamos sin esperanzas. Así terminamos, cuando buscamos por nuestra propia forma. Y pensamos que aunque Dios nos dijo, haced esto, pero lo hacemos a nuestro modo, pensamos que va a tener el mismo efecto. Y no, se ha registrado desde el principio que no tienen el mismo efecto. Porque cuando Dios le pidió la ofrenda a David, a Abel y a Caín, ¿qué hizo Caín? Bueno, yo le llevo una ofrenda, él pidió una ofrenda, entonces yo se la llevo a mi modo, a mi estilo, a como yo quiero. Y a Dios le tiene que gustar, porque es una ofrenda. Él pidió una ofrenda. No. Hay que ser obedientes a Dios en lo que nos pide. Lo que Dios nos pide es lo que nos va a traer la felicidad. Lo que Dios nos pide es lo que nos va a dar paz, es lo que nos va a dar tranquilidad. Eso es lo que nos va a proveer salvación. No es a mi estilo, no es a mi forma, no es a como yo pienso que se interpreta la Biblia, es a como dice la Biblia que es. La Biblia dice, menciona sacrificios, sí, pero el mismo Dios dice, estoy hartado de tus sacrificios. ¿Por qué lo dice? Porque bueno, el pueblo pensó que, sacrificios, perdón de pecado. Bueno,
Trae los diezmos al alfolí. Bueno, llevo el diezmo, perdón de pecado. Acuérdate del día sábado. Bueno, voy el sábado a la iglesia, me siento, perdón del pecado. Cuando no es así. Cuando no es así, no es a nuestro estilo. Guardad los mandamientos de Dios porque esto es el deber del hombre, Eclesiastés 12:12. O sea, y no es guardarlos a media, no es cumplir una parte y dejando a Dios de lado. No es a nuestro estilo. El versículo 13 en adelante dice: pero sus criados se le acercaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta te mandara algo difícil, ¿no lo harías? ¿Cuánto más si solo te ha dicho, lávate y serás limpio? ¿Cuántas veces nosotros queremos o pensamos que para que Dios actúe debemos hacer algo difícil? Muchas veces, esto lo he escuchado muchas veces, pensamos que para que Dios provea y escuche mi oración, tenemos que levantarnos a las 3, 4 de la madrugada a orar. ¿Cuántas veces hemos pensado que, por ejemplo, debemos hacer ayunos largos para que Dios escuche mi oración? ¿Cuántas veces hemos pensado que debemos dejar a un lado nuestras amistades del mundo y no hablarles de Dios y no ser ejemplo para ellos, sino apartarnos totalmente de ellos? ¿Cuántas veces hemos pensado que necesitamos largos sacrificios para que Dios escuche y atienda a mi oración? No son los sacrificios. Mejor que los sacrificios es obedecer a Dios. Entonces, si te ha pedido algo tan sencillo como sumergirte 7 veces dentro del Jordán, ¿por qué no lo haces? Entonces el versículo 14 dice que Naamán descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Estas son las consecuencias de obedecer a Dios. Quedar limpio, quedar sanado, la salvación. Cuando nosotros obedecemos a Dios, llegan las bendiciones. Cuando obedecemos a Dios, llega la sanidad. Cuando obedecemos a Dios, alcanzamos la salvación. Funciona de esa manera. No funciona de otra forma. No es a nuestro estilo. Porque muchas veces pensamos en lavarnos en las aguas de este mundo. Pensamos en películas, series. Por ahí pensamos en hacer algo que me satisfaga o en hacer lo que hacen los otros chicos, como ir a un boliche o cosas así. Y pensamos que eso me va a proveer felicidad, me va a proveer aquella dopamina que necesito, cuando en realidad no es así. Es hacer específicamente lo que el Señor me ha pedido que haga. Dice, luego de esto, volvió con todos sus acompañantes, versículo 15, donde estaba el hombre de Dios. Se presentó delante de él y le dijo: ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Porque probó con todas las tierras. Probó con los moabitas, con los filisteos, con los madianitas. Probó con todos. Pero ahora entiendo que solo en Israel, solo Jehová de los ejércitos es el único Dios. Solo Él nos puede proveer lo que nosotros necesitamos. Dejemos de buscar esa falsa felicidad que nos promete el mundo. Dejemos de buscar
esos momentos de éxtasis que son cortos en las cosas de este mundo. Dejemos de buscar nuestra propia satisfacción haciendo las cosas que nos promete este mundo o que nos provee este mundo. En este mundo vamos a ver cosas que a la vista de muchos, de nuestros amigos, de las personas que me rodean, son lindas. Como por ejemplo en el caso de los jóvenes, ir a un boliche, consumir droga, consumir cigarrillos, consumir alcohol, perderse en las cosas de este mundo. No, eso no provee felicidad. La felicidad no se encuentra allí. Allí no se encuentra la salvación. Allí no se encuentra el bienestar para mí y para mi familia. Y a la pregunta de Naamán, ¿Abán y Farfar no son mejores que las aguas del Jordán? No, no son mejores. Las aguas de este mundo no son mejores que las de Jesús. Abán y Farfar no son mejores que las aguas de Jesús. Entonces yo te invito a que vos te acerques a las aguas de Jesús, te acerques al único lugar donde hay sanidad, te acerques al único lugar donde hay salvación, te acerques al único lugar que te puede limpiar, el único lugar que te puede limpiar tu pecado, el único lugar que puede hacer que aunque tu pecado sea como la grana, pasará a ser como la nieve. El único lugar que nos promete un cielo nuevo, una tierra nueva, donde no existe llanto, dolor ni clamor. Este mundo nos promete pequeños momentos de felicidad. Jesús nos promete una felicidad eterna, una felicidad sin precedentes, una felicidad para la eternidad. Eso es lo que nos promete Jesús. Quiero que te vayas recordando que Habana y Farfar son ríos de Damasco, que son ríos de este mundo. El boliche, las drogas, las adicciones, no son mejores que las aguas de Jesús. No son mejores que las aguas de nuestro Salvador. Oramos. Padre, gracias por este día. Señor, gracias por las palabras que nos has compartido. Señor, te queremos pedir que nos ayudes a obedecerte, nos ayudes a recordar que tú eres nuestro Dios y que eres el único Dios. Que dejemos de intentar encontrar la felicidad en las cosas de este mundo. Señor, te queremos pedir que nos ayudes a volver hacia ti, que nos ayudes a reencontrarnos contigo, que no importa el pecado por el cual hayamos pasado, sino que pensemos en tu gracia que nos promete una salvación, en tu gracia que nos provee perdón. Señor, te queremos pedir que nos ayudes a obedecerte y a lavarnos constantemente en tus aguas, Padre. A que recordemos que tus aguas son las mejores, que las de este mundo son pasajeras y que no valen la pena, y que no nos proveen esa felicidad y sanidad que nos provees tú. Te pedimos esto no porque tengamos mérito, sino por Cristo Jesús. Amén.